implementar. Espero que logremos concretarla y mejorar un poco, ¿no? Mejorar un poco la parte académica. Ya, eso en cuanto a la parte introductoria. Creo que tienen un pantallazo más o menos. Veamos el contenido de la materia. Esto tenemos nosotros ahorita como carrera de Ingeniería Civil en el programa analítico de la materia Tráfico y Transporte. La unidad número 1, la profesión de la Ingeniería del Transporte. Básicamente un poco de teoría, ¿no? La importancia del transporte, el empleo en el transporte, problemas. La unidad número 2, organizaciones y sistemas de transporte. También un poco de teoría. Identificar las modalidades de transporte público, analizar las fuerzas que modifican al sistema de transporte. Cómo se desarrolla un sistema de transporte, modalidades de transporte, organizaciones del transporte, problemas. La unidad número 3, características del conductor, peatón, vehículo y del camino. También un tanto teórico. Son las características, ¿no? Objetivo específico, analizar el proceso de la respuesta humana, identificar las características del peatón, analizar las características estáticas, cinemáticas y dinámicas del vehículo. Este es el contenido. Características del conductor, el proceso de percepción y reacción, características del peatón, características del vehículo, características del camino, problema. Como unidad número 4, estudio de ingeniería de tránsito. Objetivo, analizar la velocidad en el sitio para estimar su distribución de los vehículos en un flujo y en un lugar específico de una carretera. Realizar estudios de volumen de tránsito para recolectar datos del número de vehículos y o peatones que pasan por un punto de una carretera durante un periodo específico de tiempo. Estudio de velocidad en el sitio. Estudio de volumen. Tránsito diario promedio anual, tránsito diario promedio, volumen de la hora pico, clasificación de los vehículos, millas, vehículos de viaje, métodos para realizar los conteos de volumen, tipos de conteo de volumen. Bueno, tiene un alto contenido teórico, ¿no? Como ustedes pueden ver, la mayoría de los capítulos tienen un alto contenido teórico. Tiene resolución de ejercicio con una fórmula que son en algunos casos muy largas, pero la carga de la materia es un poquito más conceptual, teórica. La unidad número 5, seguridad en las carreteras. Identificar los aspectos que intervienen en la seguridad del transporte, definir el control de acceso. Aspectos que intervienen en la seguridad del transporte. El programa de mejoramiento de la seguridad en las carreteras. Efectividad de las carreteras en el diseño de seguridad. La unidad número 6, principios fundamentales del flujo de tránsito. Identificar los elementos del flujo de tránsito, definir las ondas de choque en los flujos vehiculares, definir la teoría de colas, elementos de flujo de tránsito, relaciones de flujo de densidad, ondas de choque en los flujos vehiculares, brecha y brecha aceptable, el enfoque estocástico de los problemas de la brecha y la brecha de aceptación o brecha aceptable, introducción a la teoría de colas. La unidad número 7, diseño de intersecciones.
Analizar los tipos conocidos de intersecciones a nivel, al mismo nivel, digamos. Analizar los cruces a nivel de ferrocarriles. Tipos de intersecciones a nivel, principio de los diseños para las encrucijadas a nivel, diseño de cruces de ferrocarriles a nivel. La unidad número 8, control de las intersecciones. Identificar las causas que generan los puntos de conflicto en las intersecciones. Analizar la sincronización del semáforo para diferentes cambios de color. Determinar la importancia de las rampas en los caminos de acceso controlado. Eso veremos en la unidad número 8. La unidad número 9 ya vemos la capacidad y nivel de servicio. Capacidad y nivel de servicio de las carreteras de 2 carriles, carreteras de varios carriles y tramos básicos de caminos de acceso controlado. Determinar la capacidad y nivel de servicio en carreteras y caminos de acceso controlado. Ese es básicamente el objetivo. Carreteras de 2 carriles, carreteras de varios carriles, secciones básicas de un camino de acceso limitado, capacidad de un camino de acceso limitado. La unidad número 10. Capacidad y nivel de servicio en las intersecciones con semáforo. Seguimos hablando de capacidad y nivel de servicio. Definición de algunos términos comunes. Capacidad de las intersecciones señaladas. Nivel de servicio de las intersecciones. Análisis de operación. Y ahí están los niveles de servicio. La unidad número 11. El proceso de planificación del transporte. Determinar los elementos básicos de la planificación del transporte. Elementos básicos de la planificación del transporte. Institucionalización de la planificación del transporte. Planificación del transporte urbano. Estimación de viajes y algunos problemas. Capítulo número 12. Estimación o predicción de la demanda de viajes. Determinar factores que influyen en la demanda de viajes. Enfoques para la estimación de la demanda, generación de viajes, distribución de viajes, selección de modo, asignación de tránsito, otros métodos para la predicción de la demanda. El capítulo número 13, evaluación de las alternativas del transporte. Evaluar las alternativas del transporte. Aspectos básicos de la evaluación. Evaluación con base a los criterios económicos, evaluación multicriterio. Algunos problemas. Capítulo 14, administración de los sistemas de transporte. Describir las diferencias estratégicas de la administración de los sistemas de transporte. Evaluar las alternativas de administración de los sistemas de transporte. Métodos y medios. Y ahí se acaba. Entonces, la evaluación. Revisemos esta evaluación. Para tener derecho a examen final se requiere asistencia mínima del 70% a las clases. Para la evaluación final se considera los siguientes indicadores como sus respectivos ponderaciones. Exposición de investigación teórica, 25%. Examen teórico práctico, 25%. Trabajo práctico, 20%. Presentación y exposición de proyectos de investigación, 30%. Así está planteado esta ponderación. Esto lo vamos a revisar un poquito para determinarlo. Forma de instrumento de evaluación. Ya. A ver. En esta parte de exposición de la investigación teórica, como ustedes pueden ver, la carga analítica es bastante amplia. Básicamente 14 unidades. O sea,
hay harto por hablar. Entonces, en esta parte de exposición, lo que vamos a hacer es hacer sorteo. Todos investigan la unidad número 1, preparan una exposición y hacemos un sorteo al que le toque. La exposición de la investigación teórica sobre el tema relacionado, ¿no? Cuando digo todos, me refiero a todos los grupos, porque vamos a hacer grupos. Vamos a hacer grupos de trabajo, que lo podemos hacer, si ustedes gustan, se pueden ustedes reunir, entre ustedes que ya se conocen, y formar un grupito de trabajo, el cual va a investigar la unidad 1. Todos van a investigar la unidad 1, todo el curso, todos los grupos van a investigar la unidad número 1. Y vamos a exponer. Y para la exposición, todos van a estar preparados. Hacemos un sorteito y expone el grupo que le toque. Exponer. ¿Puede haber voluntarios, ingeniero? ¿Perdón? ¿Puede haber voluntarios, le digo? No creo, porque la idea es que todos se preparen, digamos. Si ponemos voluntarios, no van a estudiar todo. Porque siempre aparecen voluntarios y van a confiarse en eso, y de repente en alguna ocasión no va a haber ningún voluntario. Ya, está bien. Va a haber preparado. Mejor es con sorteo. Está bien, gracias, ingeniero. Así se preparan todos, estudian todo, leen todo, cada uno de los capítulos. ¿Y desde cuándo más o menos serían las exposiciones? Las exposiciones van a iniciar después del 5. El 12. El 12 de abril. El 12 de abril. Anótenlo. Ingeniero, en cuanto a los grupos, ¿de cuántas personas estaría integrado? Bueno, inicialmente tenemos 50 inscritos, más los que han casi 60. Si son 60 y tenemos 14 unidades, digamos casi 15 unidades, 14 unidades. Entonces estaríamos hablando de unos 5. Cuatro personas. 4 personas. A ver, pero probablemente aumenten, ¿no? Digamos que aumenten 10 más. Espero que no aumenten más. 5. De a 5 personas. De a 5 personas tendría que ser cada grupo, siempre que no pasemos de 70. Ya si pasamos de 70, algún grupo va a tener que aumentar, o van a ir aumentando máximo 6. Ok, inicialmente fórmense de 5 personas. La idea es que todos los grupos tengan la oportunidad de exponer, digamos, ¿no? Un tema. ¿Ya? Eso es en cuanto a ese ítem de evaluación, exposición de investigación teórica. Examen teórico práctico. Este es un examen, este es un trabajo práctico y la investigación, la exposición, la presentación y exposición del proyecto de investigación. Que básicamente esto va a radicar en diseñar una intersección, ¿no? Con datos reales. Es decir, nos organizamos y cada grupo va a ir a hacer un aforo en una intersección que vamos a definir, y va a realizar una presentación de su propuesta de diseño de la intersección que se le vaya a dar. ¿Ya? Van a ser como un perfil de proyecto para mejorar la intersección.
¿Aforo continuo o discontinuo, ingeniero? Depende, eso lo vamos a ver en su debido momento. Esto es para el trabajo final, ¿no? Esto es para el trabajo final, porque van a haber personas que quizás lo hagamos en alguna vía troncal, ¿no? En alguna carretera, en algún peaje. Vamos a planificarlo esto para que hayan diferentes tipos de proyectos. Y así los compañeros que no hayan hecho ese tipo de trabajo puedan ver y tener alguna experiencia al respecto. ¿Ya? Eso básicamente. Ahora, bibliografía. No sé si tenemos aquí, no está aquí la bibliografía. Yo les voy a pasar una lista de bibliografía, pero básicamente nos vamos a basar en el Gerber. Ya. Ya, pasaron. Se llama Ingeniería de Tránsito. Ingenierías de Tránsito de Gerber. Ese es el libro que usamos. ¿Ya? Después hay otro. Yo les voy a pasar una listita para que ustedes vean si quieren conseguirlo. Algún otro autor. Ok, ¿alguna pregunta respecto a la planificación? La asistencia no es obligatoria, pero va a contar. Va a contar en su nota. ¿Ya? 70% tienen que tener mínimo de asistencia para que no les afecte en su nota. Ingeniero, lo que anotó ahorita, digamos, lo que está recién por adición, no les puso asistencia. Ahorita le ponemos. Ya está. Ok. Que comience la diversión. Ya. Muy bien. Si tienen alguna pregunta. Ingeniero, en cuanto a las evaluaciones, más o menos el primer parcial y el segundo parcial, ¿qué temas consideraría? Justo en medio de A ver, esto lo vamos a dividir básicamente en dos, ¿no? Entonces vamos a hablar de los 7 primeros temas. Primer parcial. Son 14 unidades y son cargados de conceptos teóricos. Ya, las 7 primeras unidades las podemos considerar en el primer examen y las otras 7 en el segundo examen. Hasta el diseño de intersecciones para el primer examen. cada paso que doy forjo mi destino. El capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Desde el 8 sería para el segundo examen. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 7, ¿no? Ok, hasta el capítulo 7 entonces el primer examen y de ahí al final el segundo examen. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Si no hay más preguntas, ahí vamos a quedar y vamos a iniciar el día jueves con la unidad número 1. Con la unidad número 1. La profesión de la ingeniería de transporte. Un pantallazo general de lo que es ingeniería de transporte.
¿Ya? Muy bien, jóvenes. Nos vemos entonces el día jueves. ¿Ok? ¿Cierto, ingeniero? Está, ingeniero. Hasta luego. Luego, ingeniero. Cuidan. Hasta luego, ingeniero.